¿Has mirado hacia atrás en algún momento de tu vida y notado que cierta situación ya había ocurrido antes? No igual, no con los mismos nombres ni los mismos lugares, pero con la misma estructura. La misma sensación en el pecho. El mismo desenlace. Como si el guión hubiera sido escrito por alguien que conoce exactamente tus puntos débiles. ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, de toda tu experiencia, de todo lo que has aprendido, algunos errores simplemente regresan? No es falta de inteligencia. No es falta de voluntad. Y definitivamente no es que estés condenado a repetir lo mismo para siempre. Hay una razón precisa por la que ciertos errores se repiten, y esa razón tiene mucho más que ver con lo que pasa por dentro que con lo que pasa afuera. Y cuando esa razón se entiende de verdad, algo se rompe. El ciclo se corta. No de golpe, no sin esfuerzo, pero se corta. ¿Y si te dijera que el error que más te ha costado no fue una falla tuya, sino una respuesta que aprendiste en algún momento y que nunca nadie te ayudó a revisar? ¿Que hay una manera de verlo que transforma la culpa en comprensión y la repetición en historia? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Paso a paso, con honestidad y sin juicio. Si te vas antes de llegar al final, te pierdes la parte que lo cambia todo. Quédate. Tip 1. ¿Por qué algunos errores se repiten aunque no quieras que lo hagan? El error que se repite no es un signo de terquedad. No es que seas alguien que no aprende. Es, en la mayoría de los casos, una señal de que hay algo más profundo que todavía no ha sido visto, nombrado ni transformado. Y mientras ese algo permanezca en la oscuridad, el error seguirá teniendo razones para volver. Para entender esto, ayuda a pensar en cómo funciona un río. Si hay una piedra grande en el lecho del río, el agua no se detiene. Rodea la piedra, busca el camino de menor resistencia, y sigue fluyendo. Pero siempre, siempre, el agua vuelve a pasar por el mismo punto. No porque quiera, sino porque la piedra sigue ahí. Los errores que se repiten funcionan igual. El comportamiento rodea los obstáculos aparentes, cambia de forma, se adapta a nuevas circunstancias, pero sigue pasando por el mismo punto interno. Porque la piedra sigue ahí. Esa piedra puede ser una creencia. Una emoción que nunca se procesó del todo. Un patrón aprendido en un momento de vulnerabilidad que se quedó funcionando en automático mucho más tiempo del necesario. Puede ser una herida que se tapó con fuerza y con actividad, con logros y con movimiento, pero que nunca llegó a cerrarse de verdad. Y mientras la herida esté abierta, aunque no la veas, seguirá influyendo en las decisiones, en las reacciones, en los vínculos, en los resultados. Hay otro elemento que hace que los errores se repitan, y es la familiaridad. Lo conocido, aunque sea doloroso, se siente seguro. El cerebro prefiere el dolor que conoce al riesgo de lo desconocido. Eso no es cobardía. Es biología. Es el sistema de supervivencia haciendo su trabajo. El problema es que ese sistema no distingue entre un peligro real y una incomodidad antigua. Trata el cambio interno como si fuera una amenaza, y cada vez que te acercas al borde del ciclo, lo empuja de vuelta hacia lo familiar. Comprender esto quita el peso de la culpa. No te repetiste por no querer salir del error. Te repetiste porque el sistema que lo sostenía todavía estaba activo. Y para cortarlo, primero hay que verlo. Hay que entender con precisión qué patrón es, cuando aparece, que lo activa. Eso es lo que permite interrumpirlo de verdad. Pero los patrones no son todos iguales. Cada energía tiene los suyos propios. Y para Aries, hay uno en particular que aparece con más frecuencia que los demás, que tiene raíces más profundas, y que genera consecuencias más amplias de lo que parece a primera vista. Tip 2. El patrón que Aries repite con más frecuencia. Si hay un patrón que Aries repite más que ningún otro, es el de actuar desde la reactividad en lugar de desde la elección. Y eso, aunque suene sencillo cuando se nombra así, tiene ramificaciones enormes en todas las áreas de la vida. La reactividad no siempre se ve como tal. No siempre es una reacción violenta o visible. A veces es tomar una decisión importante cuando todavía está presente la emoción del momento. A veces es cortar un vínculo antes de haber entendido qué estaba pasando realmente. A veces es lanzarse a un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, no porque haya claridad sobre el camino,
sino porque quedarse quieto con lo que hay duele demasiado. A veces es decir cosas que después se lamentaron, no porque no sean ciertas, sino porque el momento no era el adecuado y la forma no era la elegida. Aries tiene una relación particular con la velocidad. El fuego se mueve rápido. El impulso es genuino y poderoso. Y hay situaciones en que esa velocidad es exactamente lo que se necesita. Pero hay otras en que esa misma velocidad lleva a lugares que después requieren un esfuerzo enorme para reparar. Relaciones que se dañaron por palabras dichas en el calor del momento. Oportunidades que se cerraron por decisiones tomadas sin la información necesaria. Vínculos que se alejaron porque la reacción fue más grande que la situación lo requería. Lo que está detrás de la reactividad, en la energía de Aries, no es falta de control. Es exceso de sensibilidad que no encontró un canal apropiado. Aries siente profundo, aunque no lo muestre siempre así. Y cuando algo toca un punto sensible, la respuesta rápida es una forma de protegerse. Es una armadura que se pone en un instante, antes de que el dolor tenga tiempo de asentarse. El problema es que esa armadura también bloquea la comprensión. Bloquea la posibilidad de quedarse un momento en el malestar, de entender qué está pasando realmente, de elegir una respuesta que venga de un lugar más profundo y más libre. Y así, el patrón se repite. Situación tras situación. Año tras año. Con distintos protagonistas y el mismo guión. Reconocerlo no es fácil. Requiere una honestidad particular. Pero una vez que se ve, una vez que se dice con claridad ahí está el patrón, algo cambia. La automaticidad se interrumpe. Y en esa interrupción hay una posibilidad que antes no existía. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. Cuando empezó el ciclo y por qué se instaló. Nada surge de la nada. Todo patrón tiene un origen. Y aunque no siempre podemos señalar el momento exacto, casi siempre hay un periodo de la vida, una etapa, una circunstancia, donde ese patrón tomó forma por primera vez. No como un error, sino como una solución inteligente a una situación que en ese momento era difícil de manejar de otra manera. El ciclo de la reactividad en Aries, o cualquier otro patrón que se repita, comenzó en algún punto donde quedarse quieto no era seguro. Donde la respuesta rápida era lo que protegía. Donde el movimiento constante, la acción inmediata, la confrontación directa, eran las herramientas que funcionaban para sobrevivir o para mantener el control en un entorno que se sentía incierto. En ese contexto, el patrón no fue un error. Fue la respuesta más inteligente disponible en ese momento. El problema no es que el patrón se formara. El problema es que se quedó. Que se automatizó. Que pasó de ser una respuesta consciente a una situación específica a convertirse en la respuesta predeterminada a casi cualquier situación que activara una emoción similar. Y con el tiempo, el umbral de activación se fue ampliando. Cada vez menos se necesitaba para que el patrón se disparara. Y así, lo que fue una solución se convirtió en un ciclo. Entender el origen del ciclo no es una invitación a culpar al pasado. No es señalar a personas o situaciones de hace décadas como responsables de lo que pasa hoy. Es comprender con compasión que hubo un momento donde este comportamiento fue lo mejor que podías hacer con lo que tenías. Eso no significa que debas seguir haciéndolo ahora que tienes más recursos, más comprensión, más experiencia. Pero sí significa que puedes mirarlo sin odio, sin vergüenza, sin el peso de cómo pude. Porque el árbol que creció inclinado por el viento no se inclinó por decisión propia. Creció como pudo en las condiciones que tenía. Y aún así, ese árbol puede, con el tiempo y con apoyo, encontrar una postura diferente. No perfecta, pero más libre, más aireada, más cercana a su naturaleza original. Cuando entiendes cuándo empezó el ciclo, deja de sentirse como algo que eres. Empieza a sentirse como algo que aprendiste. Y lo que se aprende puede transformarse. Pero hay algo más que el ciclo está intentando decirte, algo que va más allá de la repetición y que tiene un mensaje propio. Tip 4. Lo que el error intenta decirte en realidad.
los errores que se repiten no son enemigos. Son mensajeros. Y como todos los mensajeros, si no se los escucha, siguen volviendo con el mismo mensaje hasta que alguien finalmente lo lee. El error repetido en la vida de Aries tiene un mensaje que varía en su contenido específico según la persona, pero que casi siempre incluye alguna versión de estas ideas. Hay algo que todavía no se ha visto con claridad. Hay una necesidad que no se ha atendido. Hay un valor o una convicción que se está violando sin querer. O hay una parte de ti que está pidiendo reconocimiento, espacio, expresión, y que mientras no lo obtenga, seguirá generando conflicto desde las sombras. Cuando el error está relacionado con la reactividad, el mensaje suele ser algo así: hay algo que me duele profundamente y que no he encontrado la manera de expresar o de sanar. Cuando ese dolor aparece, aunque sea levemente, el sistema de defensa se activa porque no confía en que haya otro camino seguro. Ese es el mensaje. No soy alguien que explota. No tengo control. El mensaje es: hay una herida que pide atención y un sistema de defensa que todavía no sabe que tiene otras opciones. Leer el mensaje del error transforma la relación con él. Ya no es algo que debes eliminar a la fuerza. Es algo que debes entender con suficiente profundidad para que ya no necesite repetirse. Porque el error se repite mientras el mensaje no haya sido recibido. Cuando el mensaje llega, cuando la necesidad subyacente es atendida, cuando la herida encuentra un espacio adecuado para sanar, el error pierde su función. Y sin función, ya no tiene razón para volver. Esto requiere una disposición particular. Requiere estar dispuesto a sentarse con la incomodidad, no para sufrir, sino para escuchar. Para preguntarse genuinamente: ¿qué está intentando decirme esta situación que se repite? ¿Qué necesidad hay detrás de este comportamiento? ¿Qué parte de mí todavía no se siente segura, vista, reconocida? Esa disposición es, en sí misma, el comienzo del cambio. Porque cambia la postura frente al error. De la defensa a la curiosidad. De la culpa a la comprensión. Y esa diferencia abre puertas que la defensa mantiene cerradas. Pero entre leer el mensaje del error y realmente transformarlo, hay un paso que muchos saltan. Hay una diferencia crucial que necesita ser nombrada, porque sin esa distinción, el proceso se queda a mitad de camino. Tip 5. La diferencia entre culparte y comprenderte. Hay dos formas muy distintas de mirar los propios errores. Y la diferencia entre ellas no es solo filosófica. Es práctica. Determina lo que ocurre después, si el ciclo continúa o si algo cambia de verdad. La primera forma es la culpa. La culpa dice: lo hice mal. Soy alguien que falla. Debería haberlo sabido antes. No tengo excusa. La culpa tiene una función. Señala que algo no estuvo bien. Genera la motivación para corregir. Pero cuando la culpa se queda más tiempo del necesario, cuando se convierte en la narrativa principal sobre uno mismo, deja de ser útil. Se convierte en un peso que no produce cambio. Que genera vergüenza, y la vergüenza genera ocultamiento, y el ocultamiento impide el aprendizaje. La segunda forma es la comprensión. La comprensión dice: esto ocurrió. Hay razones por las que ocurrió. Puedo entender esas razones sin justificar el resultado. Y puedo usar ese entendimiento para hacer algo diferente la próxima vez. La comprensión no borra la responsabilidad. La sostiene, pero desde un lugar más constructivo. Desde un lugar que puede producir cambio real. Para Aries, la culpa puede ser especialmente intensa porque la expectativa propia suele ser alta. Aries se exige. Se espera de sí mismo. Y cuando el resultado no coincide con lo esperado, la autocrítica puede ser más dura que la que aplicaría a cualquier otra persona. Esa dureza no es fortaleza. Es, paradójicamente, uno de los factores que mantiene el ciclo. Porque el ciclo de la autocrítica extrema genera el tipo de tensión interna que activa, precisamente, la reactividad que genera los errores. La comprensión, en cambio, crea las condiciones para el cambio. Cuando te tratas con la misma generosidad que le ofrecerías a un amigo que comete el mismo error, cuando te miras con ojos que ven la historia completa y no solo el momento del fallo, algo se suaviza. Y en esa suavidad hay espacio para aprender, para crecer, para elegir diferente. Esto no es debilidad.
Es inteligencia emocional. Es saber que los seres humanos no cambian por castigo. Cambian por comprensión. Cambian cuando tienen la seguridad interna suficiente para mirar lo que está mal sin colapsar. Cuando hay una base de autorrespeto que no se tambalea aunque el error sea grande. Y hay condiciones específicas que hacen que el error se repita con más facilidad, circunstancias internas y externas que funcionan como terreno fértil para el ciclo. Conocerlas cambia la ecuación. Tip 6. Las condiciones que permiten que el error se repita. Un ciclo no se repite en cualquier terreno. Hay condiciones específicas que lo alimentan, que lo hacen más probable, que reducen la capacidad de ver con claridad y de elegir diferente en el momento que importa. Conocer esas condiciones es parte esencial de poder cortarlas. La primera condición es el agotamiento. Cuando el cuerpo y la mente están al límite, la capacidad de responder desde la elección consciente se reduce drásticamente. Las reservas emocionales se agotan. El umbral de tolerancia baja. Y el sistema de defensa, que en un día descansado podría esperar, se activa mucho más fácil. Es por eso que los errores más grandes suelen ocurrir no en los momentos más difíciles de la vida, sino en los momentos de mayor cansancio acumulado. El cansancio no excusa, pero explica. La segunda condición es el aislamiento. Cuando no hay un espacio donde hablar honestamente de lo que está pasando por dentro, las emociones se acumulan. Y las emociones acumuladas buscan una salida. Si no tienen una salida elegida, crean una propia. Y esa salida suele aparecer en el peor momento posible. El aislamiento que Aries a veces cultiva por autosuficiencia, que en muchos casos es en realidad una forma de protección, crea las condiciones perfectas para que el ciclo se retroalimente. La tercera condición es la ausencia de estructura. Cuando no hay un marco claro para el día, para las decisiones, para la dirección general, el impulso llena el vacío. Y el impulso, como ya vimos, no siempre lleva al lugar correcto. La estructura no es una jaula. Es lo que permite que la energía de Aries se mueva en una dirección con sentido, en lugar de dispersarse o de reaccionar sin rumbo. La cuarta condición es la evitación del malestar. Cuando hay algo incómodo por dentro y el hábito es moverse para no sentirlo, para distraerse, para lanzarse a la siguiente tarea o el siguiente proyecto, el malestar no desaparece. Se comprime. Y la compresión aumenta la presión. Y cuando la presión es suficientemente alta, explota de una manera que tampoco se eligió conscientemente. Reconocer estas condiciones no es para castigarse cuando aparecen. Es para identificarlas a tiempo y tomar decisiones que interrumpan el ciclo antes de que llegue al punto de repetición. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que entiende el patrón y alguien que lo transforma. Y la transformación ocurre en un momento muy específico, un momento que tiene características propias y que vale la pena aprender a reconocer. Tip 7. El momento exacto en que el ciclo puede romperse. El ciclo no se rompe cuando ya ocurrió el error. Tampoco se rompe en un momento de calma abstracta donde todo está bien y la tentación no existe. Se rompe en un momento muy específico, justo antes de que el patrón se active. Justo cuando el estímulo aparece y el cuerpo ya está listo para responder de la manera habitual. Ese es el momento. Ese instante, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde reside la libertad real. Para Aries, ese momento suele ser muy corto. El fuego se mueve rápido. La respuesta surge casi de inmediato. Por eso, extender ese espacio, aunque sea unos segundos, aunque sea una sola respiración profunda, es uno de los cambios más poderosos que existen. No porque una respiración resuelva el problema subyacente, sino porque interrumpe el automatismo. Crea un milímetro de espacio donde antes no había ninguno. Y en ese milímetro cabe una pregunta diferente. La pregunta no tiene que ser larga ni complicada. Puede ser tan simple como, ¿desde dónde estoy respondiendo ahora mismo? ¿Desde la comprensión o desde el miedo? ¿Desde la elección o desde el hábito? ¿Qué es lo que realmente necesito en este momento? Esa pregunta no siempre produce una respuesta inmediata, pero cambia el estado interno. Y un estado interno diferente produce una respuesta diferente. El momento en que el ciclo puede romperse también aparece en la planificación. Antes de que la situación difícil llegue, cuando hay quietud y claridad,
Ese es el momento de decidir cómo se quiere responder la próxima vez. No como un propósito vago, sino como una práctica concreta. Visualizar el tipo de situación que activa el patrón. Imaginar cómo se quiere responder. Practicar esa respuesta, aunque sea mentalmente, hasta que empiece a sentirse más natural que el automatismo anterior. El momento de romper el ciclo es también el momento de pedir apoyo cuando se siente que la situación está en el límite. Antes de que la presión llegue al punto de estallido. Antes de que el cansancio sea tan grande que no quede reserva para elegir. Reconocer ese momento antes de que llegue requiere autoconocimiento, y ese autoconocimiento se construye con práctica, con honestidad y con la disposición de mirar hacia adentro con la misma valentía con que Aries mira hacia afuera. El ciclo se puede romper. No de una vez y para siempre como por arte de magia. Sino decisión a decisión, momento a momento, cada vez que se elige diferente en el instante que importa. Y hay una decisión en particular que actúa como punto de quiebre, como la piedra que, si se mueve, mueve todo lo demás con ella. Tip 8. La decisión que corta el error de raíz. Hay decisiones que cambian el rumbo. No son siempre las más grandes ni las más visibles. A veces son decisiones silenciosas, internas, que nadie más nota desde afuera. Pero que lo cambian todo desde adentro. La decisión que corta el error de raíz en Aries es, en esencia, la decisión de dejar de huir del propio interior. Eso puede sonar fuerte. Pero hay una forma muy específica en que la energía de Aries tiende a relacionarse con el mundo interior, moviéndose para no tenerlo que enfrentar. El trabajo constante. La actividad incesante. El lanzarse al siguiente proyecto antes de que el anterior haya terminado de procesarse. El estar siempre ocupado, siempre en marcha, siempre hacia adelante. Esa es la fuga más elegante que existe, porque se disfraza de virtud. Parece productividad. Parece determinación. Pero a veces es, también, una manera de no quedarse quieto lo suficiente como para escucharse. La decisión de voltear la mirada hacia adentro, de detenerse aunque sea brevemente cada día, de dedicar tiempo y energía al paisaje interior con la misma seriedad con que se dedica al paisaje exterior, esa es la decisión que cambia la raíz. Porque cuando hay contacto real con lo que pasa por dentro, cuando las emociones se nombran antes de que se acumulen, cuando las necesidades se identifican antes de que estallen, el error pierde el combustible que lo alimenta. Esta decisión no es para siempre ni de una vez. Es diaria. Es el compromiso de hacer algo diferente hoy, y mañana, y el día siguiente, durante el tiempo suficiente para que el nuevo hábito reemplace al antiguo. Y ese proceso, aunque no es instantáneo, sí es acumulativo. Cada día que se elige diferente, el surco del patrón viejo se hace un poco menos profundo y el surco del patrón nuevo se hace un poco más marcado. Hasta que un día, casi sin darte cuenta, la respuesta nueva es la que sale sola. Pero esa decisión necesita apoyo. Necesita estructura. Necesita algo que la sostenga más allá de la voluntad del momento, porque la voluntad fluctúa, y el patrón viejo tiene décadas de práctica. Necesita un proceso que sea claro, que sea consistente, que sea alineado con tu energía específica. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Lo que Aries gana cuando rompe el patrón de una vez. Hay algo que ocurre cuando un ciclo que se repitió durante años finalmente se interrumpe de verdad. No es solo alivio, aunque eso también está. Es algo más grande. Es la sensación de haber recuperado algo que no sabías que habías perdido. Una claridad. Una ligereza. Una forma de moverse por el mundo que se siente diferente desde adentro. Lo primero que gana Aries cuando rompe el patrón es energía. Porque mantener un ciclo tiene un costo enorme que rara vez se calcula. El costo de reparar lo que el ciclo rompió. El costo emocional de la culpa o del arrepentimiento después del error. El costo de las conversaciones difíciles, de las relaciones que se tensaron, de las oportunidades que se cerraron. Toda esa energía que se iba en el ciclo queda disponible para otra cosa. Para crear, para construir, para conectar, para disfrutar.
Y esa diferencia en disponibilidad energética transforma la calidad de cada día. Lo segundo que gana es confianza. No la confianza que viene de los logros externos, que es real pero frágil porque depende de los resultados, sino la confianza que viene de saber que cuando aparece una situación difícil, tienes la capacidad de responder desde un lugar elegido, de que el impulso ya no te maneja, de que tú manejas el impulso. Esa confianza es sólida. No se tambalea con los vaivenes de las circunstancias. Permanece. Lo tercero que gana son las relaciones. Cuando la reactividad baja, cuando las personas a tu alrededor ya no tienen que caminar con cuidado para no activar el patrón, cuando los vínculos se pueden desarrollar en un terreno más estable y predecible, la calidad de la conexión cambia. Las conversaciones se vuelven más profundas. La confianza mutua crece. La intimidad, que Aries a veces mantiene a distancia como forma de protección, puede florecer de una manera que no era posible antes. Y lo que también gana, quizás lo más silencioso pero lo más valioso, es paz. Una paz que no depende de que todo esté saliendo bien afuera. Una paz que es interna, que viene de estar en buenos términos con uno mismo, de no cargarse con el peso del ciclo, de saber que estás avanzando en la dirección que elegiste. Esa paz no es pasividad. Es la base desde la que la acción de Aries puede ser más poderosa que nunca. Porque cuando la acción nace de la paz y no del miedo, del poder y no de la reactividad, produce resultados que antes eran imposibles. Todo eso está disponible. Ya estaba esperando. Y el camino hacia allí comienza con algo que ya es posible hoy mismo. Tip 10. La nueva historia que puede comenzar ahora mismo. Las historias no terminan cuando los capítulos difíciles terminan. Las historias terminan cuando alguien decide cerrar el libro. Y las historias nuevas no comienzan cuando todo está perfecto, cuando todas las condiciones son ideales, cuando el pasado ha quedado completamente resuelto. Las historias nuevas comienzan cuando alguien decide que es hora de empezar a escribir diferente. Y ese momento, ese único momento, puede ser este. Aries tiene dentro una energía que fue diseñada para el comienzo, para el arranque, para el primer paso. Esa energía no ha desaparecido con los años. De hecho, se ha profundizado. Se ha vuelto más sabia, más matizada, más capaz de sostenerse en el tiempo en lugar de dispersarse en múltiples direcciones. La energía de inicio que tienes ahora, combinada con la comprensión que has ganado, es diferente a la que tenías en épocas anteriores. Es más precisa, más potente en donde importa. La nueva historia que puede comenzar no requiere borrar la anterior. Requiere integrarla. Tomar todo lo que fue, todo lo que se vivió, todos los errores y las victorias, todos los ciclos y las rupturas, y usarlo como el suelo fértil desde donde crece algo nuevo. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo eso te trajo aquí. Todo eso es parte de la tierra que ahora puede sostener una planta diferente. La nueva historia para Aries puede ser la de alguien que aprendió a moverse desde la elección en lugar de la reacción. Que aprendió a mirar hacia adentro con tanta valentía como siempre miró hacia afuera. Que aprendió que pedir apoyo es sabio, no débil. Que aprendió que la quietud no es pérdida de tiempo, sino el momento donde la claridad se asienta. Que aprendió que el error repetido no era una falla, sino un mensaje que finalmente fue escuchado. Esa historia ya está empezando a escribirse. No en algún momento futuro cuando todo esté listo. Ahora. En el momento en que algo de lo que escuchaste hoy movió algo por dentro. En el momento en que algo resonó y dijiste para ti mismo, aunque fuera en silencio, sí, eso es lo que ha estado pasando. Ese reconocimiento es el primer párrafo de la nueva historia. Los siguientes párrafos se escriben con las decisiones de los próximos días. Con la decisión de hacer una pausa antes de reaccionar. Con la decisión de nombrar lo que se siente antes de que se acumule. Con la decisión de buscar apoyo cuando la carga es grande. Con la decisión de mirarte con comprensión en lugar de con dureza. Con la decisión de dirigir esa energía poderosa y genuina de Aries hacia la raíz de lo que quieres transformar. Esta conversación no fue sobre lo que has hecho mal. Fue sobre lo que puedes entender de manera diferente. Fue sobre ver con mayor claridad lo que ha estado operando en la oscuridad, para que ya no tenga el mismo poder que tenía cuando era invisible. Fue sobre mirar el ciclo con los ojos del que comprende, no del que condena.
Has llegado hasta aquí con una historia que tiene capas. Tiene estaciones. Tiene los veranos de los grandes logros y los inviernos de los momentos difíciles. Tiene primaveras donde algo nuevo intentó florecer y otoños donde fue necesario soltar. Todo eso es tuyo. Todo eso te pertenece. Y todo eso, en su conjunto, es la riqueza desde donde puede nacer algo más libre. El error que se repite no es quién eres. Es lo que aprendiste en algún momento para sobrevivir. Y tú eres mucho más que lo que aprendiste a hacer para sobrevivir. Eres también lo que eliges hacer ahora que tienes más comprensión, más herramientas, más claridad sobre a dónde quieres ir. El árbol que ha vivido muchos inviernos no es frágil. Es resistente de una manera que el árbol joven todavía no conoce. Tiene raíces que el viento ya no puede arrancar. Tiene una profundidad que no se ve desde afuera pero que sostiene todo lo visible. Eso eres tú. Esa es la base desde donde el cambio puede ser más profundo y más duradero que nunca. No tienes que volver a empezar desde cero. Solo tienes que dar el siguiente paso desde donde estás. Con todo lo que sabes. Con todo lo que eres. Con la claridad de alguien que finalmente entendió dónde estaba la raíz y que sabe, con certeza, que ahora puede hacer algo diferente. El ciclo puede terminar. La nueva historia puede comenzar. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Ahora. Justo aquí, en este momento, con esta comprensión nueva en las manos. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.